Bueno, y estamos con Porfirio Aybar acá en su oficina, en San Juan de Miraflores, y Full Ritmo por primera vez le va a hacer una entrevista acá en Lima, porque ya le hemos hecho entrevistas en provincia, en Arequipa, en varios sitios. Porfirio, ¿cómo estás? Un saludo para Full Ritmo, maestro. Bueno, saludar a Fulgismo con mucho cariño, con mucho aprecio. También agradecer a toda esa linda gente que nos ha apoyado. Pues el 22 de febrero estuvimos ahí en el aniversario en el Cono Norte, en San Juan de Lurigancho. Y contento y feliz de tenerlo a todos ellos. Y esta vez pues en el Cono Sur, el 22 de marzo, estamos pues a pedido de ese hermoso público, estamos pues haciendo este bonito evento, despidiendo los carnavales 2014. Ahí estaremos cantando todas las canciones, como ya sabemos hacer Juliancito. Julián Peña, mi tocayo, Julián Fernández. Juliancito Peña. Entregarme a mi público con el arpa y violín y también con las guitarras. Es toda una sensación este disco que has sacado, porque hemos escuchado en Puno, estuvimos en los carnavales de Juliaca y varios padrinos, varios amigos, fuimos por la orilla de los Andes, escuchando a Porfirio Aybar y que se pega la música, ¿no? De un primer momento es una música que llega al corazón, ¿no, Porfirio? Sí, gracias a Dios tengo amigos, hay amigos que gustan de la música, hay amigos que ejercen el arpa, el violín. Bueno, agradezco a Dios por haberme puesto en el camino a un gran arpista, William Salazar, a Hilder Castro en el violín. Bueno, estamos trabajando con todos ellos, haciendo una fuerza para poder pues entregar estas canciones al público, ¿no? Para poder bailar, porque antes Porfirio Aybar cantaba llorando, más Claro. lento, música más lenta, pero ahora ya estamos poniendo un poquito más de ritmo y sentimiento y bailable, ¿no? Claro, más swing, ¿no? Sí. Y se han juntado tres buenos profesionales, tú en el canto y estos señores del arpa y el violín. ¿Qué tal nitidez, ¿no? ¿Qué tal melodías que se escuchan en este disco, ¿no? Porque mayormente se creía que el arpa y el violín eran para gente viejita, para gente tradicional, ¿no? Pero se engancha todo el público, Porfirio. Sí, estamos justamente, nos hemos enfocado en eso, hemos visto ya porque la gente ahora quiere bailar, quiere disfrutar, gozar, bailar, saltar, sudar, Claro. tomar su cerveza. No, pero antes cuando cantaba ya la gente miraba, ya otros que lo vivían, ¿no? Tomaban Ya. su cerveza viviendo la música, no bailaban, pero ahora ya la gente se mueve, baila, pues, los carnavales y los buenos que le hemos plasmado. ¿Cuánto tiempo, de cuándo te tomaste conciencia para grabar este disco, arpa y violín? Porque tú te dedicas, como te dices, a la guitarra, ¿no? Sí, viene la propuesta de William Salazar. Ah, ya. William Salazar viene la propuesta, o sea, para mí no hay un no. Claro. Y yo digo cualquier cosa que venga, cosa que quede para el recuerdo, sí, vamos, hay que hacerlo, hermano. ¿Tú No pensabas vas- que era para recuerdo, una cosa así? Vamos, hay que hacerlo, hermano, pero siempre dándole la voluntad, la fuerza, Claro. la voluntad, el cariño, la expresión, el sentimiento a la música, ¿no? ¿Y de cuántas canciones escogieron? Seguramente de 50 canciones escogieron estas 12 canciones que hay en el disco. Escogimos esto lo grabamos y acá mismo, acá en esta oficina mismo lo hizo los arreglos. Ese es un trabajo de William Salazar, una semana lo hizo los arreglos. Mira, qué interesante. Una semana, 2, 3 días. Y bueno, yo me sorprendí, ¿no? Y ya bueno, hay que hacerlo, lo grabamos, nos hemos ido a la sala, lo grabó. Y ya yo me demoré más en poner la voz. Ah, mira. Sí, porque está un poquito mal y tú sabes, para poner una voz en limpio pues hay que estar bien, ¿no? Claro, que está dispuesto, como se dice, ¿no? Sí, y bueno, salió el disco y bueno, estamos ya pues tratando de promocionar el disco. No, y ha pegado, prácticamente de un primer momento la gente lo escucha y se engancha. Sí, ahí en el Huancarama lo he sentido, ¿no? Claro, sí. El primerito lo hemos presentado en Ocobamba, en mi tierra. Ocobamba, mira. En la fiesta patronal de la Virgen Candelaria y ahí ya la gente se contagió, empezó a bailar y incluso hemos repetido las canciones, ¿no? Porfirio, entonces este sábado 22 en el Curasco, ¿no? Sí, el sábado 22 estamos en el Curasco, kilómetro 14, frente al paradero Humamarca, Con- a 2 cuadras del puente Alipio. Con los hermanos Aybar. Con los hermanos Aybar, Sixtucha, ahí está Magda la voz sensual y mis amigos pues, los danzantes de tijera, Joris y Sicha versus Joronta. Y presentaciones futuro. Bueno, estamos trabajando al interior del Perú, siempre Ya. nos vamos el 14 a Chincheros, a Purímac, Ya. después nos vamos a Chalhuanca el 29, a Ya. Chalhuanca también a Purímac. Mayo, el 1 de mayo, ¿dónde estarás? 1 de mayo estamos aquí en Lima En Lima. y el Día de la Madre. y el 11 Día de la Madre estamos en la ciudad de Huancayo.
Sí, porque se hablaba que ibas a viajar a Juliaca. No, todavía no vas a viajar a Juliaca. No, todavía. Porque hay un concierto de Ayacuchano donde se ha estado especulando que va a estar Porfirio Gaiba. No, todavía no está confirmado porque no nos han llamado. Ya. Pero ya confirmado para Huancayo para el Día de la Madre. La maestra, despídete para Full Ritmo y un saludo para todo el Perú y para el mundo, porque esto tal vez todo el mundo. Quiero saludar a todos los amigos, a todos los hinchas de Porfirio Gaiba de la música andina, saludo a todas las personas que residen en el extranjero a nivel mundial, y también quiero saludar a esa mi tierra linda, Ocobamba, y a Full Ritmo. Gracias por la oportunidad, muchísimas gracias. Gracias Porfirio y que sigan los éxitos.